7:13, Martín. Así es, Manuel, 7:13, y ahora estamos en cabina con la doctora Carla Ruiz de Castilla, directora de la Fundación Esperantra, y vamos a hablar sobre una enfermedad, una de esas enfermedades raras que a veces se suele hablar, de la que se suele hablar muy poco, pero que hay que prestarle mucha atención. Estamos hablando de mielofibrosis, ¿verdad? Señora Ruiz de Castilla, bienvenida. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias, Martín. Encantada, gracias a toda la audiencia vuestra. Efectivamente estamos hablando de enfermedades raras. Sabemos que el 7% de la población mundial vive con enfermedades raras, y en Perú esto sería como 2.2 millones que están viviendo con diversas que no es una cifra baja, ¿eh? No es baja, lo que pasa es que son muchísimas enfermedades raras. Te cuento que el origen es genético en la mayor parte de casos, el 80%, y el otro 20% tiene como origen infecciones poco frecuentes, algunos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes. El 50% de esto se presenta en niños, y solo de todas las 7.000 enfermedades raras, solo 400 más o menos tienen tratamiento. ¿Y por qué hoy vamos a hablar especialmente de la mielofibrosis? Estamos en un periodo en el que se ha empezado a hablar mucho de las enfermedades raras, sobre todo porque ha pasado hace poquito el Día de las Enfermedades Raras, que es el último día de febrero. En este caso 28 de febrero, ¿no? De este año. Sí. Okay. Ahora, doctora, yo tengo acá la información que dice que la mielofibrosis es una enfermedad, ¿no?, que se manifiesta y de manera puntual cuando las células sanguíneas dejan de ser suficientes. Pero ¿qué más alcances, digamos, negativos tiene esta enfermedad para la salud de las personas? A partir justamente de lo que estoy leyendo. Así es, la mielofibrosis es una fibrosis, entonces un tejido que se cristaliza, se cicatriza y no deja pasar la sangre normalmente. Entonces, hay una obstrucción ahí. Exacto, esto hace que las células viajen a otros lugares. La mielofibrosis es un cáncer de la sangre grave que pone a riesgo la vida. Hay algunas señales de alerta que debemos saber porque es una enfermedad muy rara. En el Perú se calcula que deben haber 320 casos nada más de personas con mielofibrosis. Pero que merecen obviamente atención. Pues tener atención. Algunos síntomas y alertas son la fatiga y la falta de aire, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, dolor en los huesos, sobre todo en la rodilla, picazón en el cuerpo, palidez, moretones, propensión a infecciones, dolor en el hombro izquierdo. ¿Por qué? Porque el vaso está al lado izquierdo del cuerpo y podría reflejar este dolor intenso en el hombro izquierdo o en la parte superior del abdomen. Todos esos síntomas que usted ha descrito o que ha mencionado pueden ser confundidos con otra cosa. Exactamente. Por eso es que los profesionales de salud necesitan saber esta sintomatología de la mielofibrosis y de otras enfermedades raras para poder dar con el diagnóstico. No son todos los síntomas juntos, es alguno de los síntomas. Pero los más frecuentes son esto del hombro izquierdo, la fatiga y todo. Se presenta mayormente en población de más de 61 años. Esto es un promedio que se sacó en Colombia, y en Colombia el 61% fueron mujeres. Sí. ¿Y esta población que se detectó tenía antecedentes de esta enfermedad en familiares? Esto es súper importante. La mielofibrosis no es contagiosa, no es hereditaria y por lo tanto no es prevenible. No sabemos la causa. La buena noticia es, por lo menos hace 15 años no había tratamiento para la mielofibrosis más que paliativos, como dar hierro, dar ácido fólico para que no estén tan cansados, etcétera. Ahora existe tratamiento innovador, y lo importante es que en nuestro país vayamos incluyendo de a pocos esta posibilidad de tener estos tratamientos nuevos para que la calidad de vida de los pacientes sea mejor. Doctora Carla Ruiz, ¿qué tiene que hacer una persona que de pronto empieza a sentir este tipo de síntomas? ¿A qué tipo de especialista debería acudir o acudir a su fundación? Sí, quien detecta la mielofibrosis, que es un cáncer a la sangre y a la médula ósea, es el hematólogo. Claro. En nuestra fundación, en nuestra organización de pacientes, lo que nosotros brindamos es soporte a grupos de pacientes. Por ejemplo, en el caso de mielofibrosis, los pacientes tienen acceso a soporte psicológico, a consejos nutricionales y también capacitación sobre la enfermedad, que es sumamente importante, porque cuando van al médico, normalmente el médico no tiene más de 5 o 10 minutos de tiempo para explicarle al paciente qué diagnóstico tiene o qué tratamiento seguir. Entonces nosotros tenemos médicos expertos en cada patología para orientar a los pacientes. Bien, bueno, eso es importante, ¿no? Ahora,
Los tratamientos, ¿en qué consisten ahora de manera específica? Los tratamientos que hay a disposición son inhibidores. Lo que hacen es que no proliferen estas células que van, digamos, que no se expanda el tema. No curan, pero sí mejoran muchísimo la calidad de vida y la sobrevida. Una persona con esta enfermedad, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede vivir? Podrían ser 6 años o menos, dependiendo de la gravedad. Y la calidad de vida que se le puede dar a esta persona, me refiero a qué tipo de calidad de vida es realmente. De pasar a estar fatigado, de no poder ya hacer muchas actividades, a poder tener una vida casi normal. Relativamente normal, pero su cuerpo por dentro se va deteriorando igual, de manera inexorable. O sea, ¿hay una paralización, digamos, de este deterioro, o es un deterioro que sigue su curso? Sobre la reversión de los efectos, todavía esto está en estudio. Bien. ¿No? Lo que sí sabemos es que mejora muchísimo la sobrevida y mejora mucho la calidad de vida de los pacientes al tomar los tratamientos innovadores que tenemos ahora. Ahora, y estos tratamientos innovadores, quiero resaltar esto, son muy costosos, porque también es importante eso, ¿no? Saber más o menos los costos de los tratamientos. Precio de los, ¿no? Ese tema es súper importante. Los costos en Perú mensuales pueden variar entre 17.000 soles y 10.000 soles de acuerdo a la dosis. ¿Mensuales? Mensuales, sí. Lo que pasa es que actualmente ya no tenemos que pensar en que el paciente tiene que gastar de su bolsillo, sino es el seguro el que tiene que pagar estos costos. Sabemos que más o menos el 80% estamos entre Salud y Minsa, y bueno, son ellos los grandes pagadores, ¿no? Es Salud y Minsa que tienen que ponerse de acuerdo de repente para poder bajar un poco estos precios y hacer economía de escala, ¿no? Ahora, hasta el momento todavía la información sobre esta enfermedad entre las personas es muy poca, ¿no? No sabemos qué es la mielofibrosis, a veces nunca hemos escuchado del tema, y eso es grave cuando se trata de personal de salud, porque ellos están en contacto con pacientes y necesitamos que sepan mucho de estos síntomas que podrían pasar desapercibidos para que justamente la detección sea temprana y el tratamiento sea oportuno. Bueno, es importante, y además, afortunadamente, asociaciones o, en fin, grupos como el que usted dirige, también le presta atención a estas enfermedades raras, porque hasta hace unos pocos años los pacientes no sabían ni siquiera a dónde acudir. Así es. Las enfermedades raras, si las sumamos todas, como hemos visto, agrupan a una gran cantidad de personas. No tenemos que ver tanto el tema de que si cuesta mucho o no cuesta mucho el tratamiento, sino qué calidad de vida se le puede dar a estos pacientes y qué cosa está disponible. Si no hay ningún otro tratamiento más, las entidades deben evaluar este tema con muchos criterios, ¿no? Cuál va a ser la calidad de vida de los pacientes, etcétera. Entidades como Esperantra lo que brindan es un soporte no médico necesariamente al paciente, porque el paciente no solamente tiene que ir al hospital y hablar de medicamentos, sino de todo un lado humano, él y sus familiares, porque esto afecta a todo el núcleo familiar. Ahora, Esperantra es una organización de pacientes, digamos, ¿no es cierto? No solamente se dedica a enfermedades raras, también hablan mucho del tema del cáncer. Empezamos en 2005 con cáncer, pero empezaron a llegar grupos de cánceres raros, como la mielofibrosis, por ejemplo. Muy específicos. ¿La mielofibrosis se considera un tipo de cáncer? Es una neoplasia mieloproliferativa, ya no es un síndrome como era antes, ha pasado a este nivel, digamos, y es mejor porque así puede tener un mejor manejo, ¿no? Bueno, es importante entonces que dé también un mensaje, digamos, optimista acerca del cáncer, porque como hemos visto varias veces en este programa también, el cáncer es curable mientras se detecte a tiempo. El cáncer ya no es sinónimo de muerte. En muchos casos el cáncer es sinónimo de una enfermedad crónica que bien manejada puede tener pues aliento de muchos años de vida para las personas, entonces no tenemos que asustarnos, pero principalmente no hablo de esta enfermedad, en este caso de la mielofibrosis, que no es prevenible. Hay muchos cánceres que sí lo son. Entonces tenemos que aprender a ser un poco más responsables con la propia salud, acudir a los chequeos preventivos anuales para detectar si es que hay algún problema, alguna señal de alerta. Alguna anomalía. Exacto. Además, las mujeres tienen que hacer sus chequeos anuales a partir de los 20, bueno, también, ¿no? Bueno, en realidad deberíamos hacer chequeos anuales siempre. Y los hombres igual, ¿cierto? Sí, yo creo que es un tema de hombres y mujeres. Así es, totalmente. Lo que pasa es que los cánceres son diferentes, ¿no? Exacto. En el caso de los hombres, el cáncer de próstata, ¿verdad? En el caso de las mujeres también el cáncer de mama, pero para eso hay que hacer... En el hombre también, ¿no?
Bueno, también, es También, verdad. en el hombre también Es hay cáncer verdad. de mama. Con mucho menos Así es, mucho porcentaje, menos. pero efectivamente pero es hay. posible. Pero el hombre tiene también el cáncer de testículos, por De ejemplo, próstata. de próstata, y hay que hacerse chequeos, pues. Exacto. Doctora, una consulta antes de terminar la entrevista. Como esta es una enfermedad justamente extraña, rara, poco vista, ¿hasta qué punto esto influye también en los médicos? Porque tienen poca experiencia, ¿no? Viendo este tipo de casos, y eso también influye de manera determinante a la hora de plantear un tratamiento. Sí, tenemos afortunadamente hematólogos de altísimo nivel. Yo hablaría de que no hay mucho problema en el manejo en ese sentido, Ya, porque es una buena a pesar noticia. de que hayan poquitos casos, los hematólogos tienen conocimiento. Porque de el cómo médico manejar. también se construye en la experiencia de casos. Así es, así es. Pero en el caso de la mielofibrosis, básicamente es controlar que el paciente no tenga demasiados síntomas y controlar que tenga la medicación oportunamente y, bueno, hacer análisis, etcétera, para que pueda tener un control y un seguimiento adecuado. Yo creo que es un mensaje optimista que nos diga que en el Perú hay especialistas capaces Así es. pues de solucionar un problema como este. Lo digo porque muchas veces, y no solamente es en el Perú, cuando se detecta cáncer, pues generalmente uno siempre piensa en viajar a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero ya tenemos en el Perú a especialistas, se ha trabajado durante muchos años, ¿no es cierto? Hay instituciones que ¿Y ya te tienen acuerdas muchos que antes años. muchas personas viajaban a Cuba, ¿no? Sí, También, sí, ¿no? sí. O Houston, ¿no? Exacto. Houston era sinónimo, pues, de ir a tratarse de una enfermedad tan dura. Qué bueno que en el Perú ya De se momento tenga. lo aconsejable en todo caso para este 80% de la población que están en salud o en MINSA sería acudir a un centro especializado, por ejemplo, en caso de cáncer es el INEN, y en claro. caso de salud puede ser Rebagliati, Almenara o Sabogal, que los médicos tienen excelente manejo de los casos oncológicos. Y el porcentaje entonces de personas que se curan y que recuperan del cáncer es cada vez más alto. Es cada vez más alto en los cánceres que son curables. Algunos simplemente se retira el tumor si es un estadio inicial y uno puede curarse, y en algunos otros casos tiene que darse un seguimiento continuo y permanente. Pues bien, cuéntenos muy rápidamente, ya lo ha mencionado, sobre Esperantra. Esperantra es una organización de pacientes que tiene 23 grupos de pacientes oncológicos y de enfermedades raras. Lo que hacemos por los pacientes es capacitarlos sobre su enfermedad, sobre el sistema de salud, sobre cómo poder tener un uso adecuado del sistema de salud, cumplir con los deberes y los derechos en salud. Tenemos una clínica de bienestar por las mañanas de asistencia psicológica y nutricional, que es muy importante para los pacientes y sus familiares, porque el familiar es el que va a llamar a la adherencia al paciente y que pueda realmente cumplir con el tratamiento, etcétera. Y básicamente estamos abiertos a que cualquier persona que quiera mejorar el sistema de salud pueda pertenecer a Esperantra. Pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, trabajadores sociales o sobrevivientes y pacientes como hasta ahora. Pero digamos, una madre, un padre, o cualquier persona que está preocupado por el asunto o que se le ha detectado cáncer también puede acudir a Esperantra para pues tener cierta orientación. Por supuesto. Esto está, Manuel, en Avenida Petituars 4534, ¿verdad? Así es. Y el teléfono es 221-5518. Exactamente. Así que a las personas que estén interesadas en contactarse con Esperantra, esos son los datos, también obviamente está en su página web. Y a los pacientes y familiares de pacientes con mielofibrosis, contáctense con nosotros, porque como son muy poquitos, es interesante que se puedan conocer entre ellos. Perfecto, pues muchas gracias, doctora. Son 7:27 de la mañana, Manuel. No, Nos una vamos a un pausa. corte. Sí.